¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Octavio Ortiz. Les voy básicamente a leer un relato, el cual pues habla precisamente del espíritu de Jezabel. Hacia grandes rasgos, bueno, los que no conocen a Jezabel, pues fue la esposa del rey Acab. Ella era de origen egipcio. Y bueno, todo el relato ahí lo pueden encontrar en el libro de Reyes, en Primera de Reyes 16 y Segunda de Reyes capítulo 9. Ahí sigan esos capítulos. Y una de las características de esta mujer es que era controladora, manipuladora y hechicera o bruja. Tenía pues muchos profetas a su servicio, los profetas de Baal. Y bueno, este relato yo lo escuché en la iglesia de Vino Nuevo, me parece que allá por el año 2003. Lo grabé en un cassette porque no conseguí la grabación en ese momento. Todo esto, toda la conferencia la dio el hermano Enrique Bremer. Fue la primera vez que lo conocí, y él puso ahí un video de John Paul Jackson. Y bueno, sin más, comienzo a leerles el relato. Está muy interesante, nos va a ilustrar mucho sobre pues, lo que pasa en las iglesias, y que debería de haber, de moverse los dones del espíritu, como el de discernimiento de espíritus, precisamente. Así comienza. Continuando con el relato, el espíritu de Jezabel, o espíritu de hechicería, donde hay un rechazo por toda la autoridad de usurpación, y eso se manifiesta dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Al completo descuido de desobediencia, claro, a la palabra de Dios, donde cada quien obedece solo en lo que le gusta o en lo que está de acuerdo en la Biblia, o no lo entiende, simplemente lo obedece. Hay iglesias donde 2 o 3 familias son las que sostienen la iglesia, y no sabemos la condición espiritual del grueso de la gente, y tenemos una iglesia débil, porque la gente no sabe obedecer. Y la operación de esta potestad es tan fuerte en la iglesia como lo es de ella. Los moveres del espíritu han sido frenados por este tipo de espíritu de Jezabel, y hay que vencerla para siempre. Vencer este espíritu dentro de la iglesia. El fundador de Juventud para una Misión comenta en la televisión que las profecías de victoria que se dieron hace más de 40 años, ellos no vieron el cumplimiento de las mismas, porque dice hay que derrocar los principados y potestades que frenan el mover de Dios en su iglesia. Aquí, abriendo un paréntesis, quisiera que recordáramos un poco sobre Daniel. En el libro de Daniel 9:21 comienza así. Es cuando Daniel estaba haciendo su ayuno y oración por 21 días, dice el 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, me salto un poquito, me hizo entender y habló conmigo, diciendo: desde el principio de tus juegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. De ahí continúa el relato en Daniel 10:13. Continúa diciendo así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quede allí con los reyes de Persia. Entonces, este fue un paréntesis para que veamos cómo operan este tipo de espíritus malignos principados. El video de John Paul Jackson contenía este relato. Este espíritu no tiene que ver con una mujer, pues ataca a ambos sexos. En mi experiencia personal es que ha atacado a hombres, y es porque el hombre no puede soportar mucho cargando esta clase de
de poder o espíritu. Nuestro cuerpo comienza a cansarse, a debilitarse, y algunos hombres han tenido este espíritu en alguna medida. Sí, lo tenía Balaam y lo tuvo Acab. Y bueno, Acab aparte lo tenía al ladito ahí con su esposa. A veces pensamos que no tenemos lo que merecemos, porque hay personas que nos obstruyen, nos truncan en la iglesia. Se enfoca en llegar al pastor este tipo de espíritu. Número 1. Debe destruir la reputación y credibilidad del profeta de Dios. Es decir, ataca al espíritu, ataca los dones proféticos. ¿Por qué? Porque esta es la persona que puede revelar el motivo y plan. La segunda cosa que hará Jezabel es meterse en el grupo de intercesión y tomará el grupo de intercesión. En una iglesia de Florida de más o menos 5,000 miembros, de un pastor muy conocido, vino una mujer de mucha oración, demostrándolo todos los días y casi las 24 horas del día, buscando personas idóneas que mostraban responsabilidad e iniciativa y que pudieran orar y liderar personas para esto. Comenzó a motivar a la iglesia y fue escalando en los cargos de liderazgo, de oración. Llegó a ser líder. Después comenzaron a enfermarse los líderes y esta mujer tomaba su lugar. Uno de estos líderes lo internaron por maniático depresivo. Varias cosas comenzaron a suceder que el líder de intercesión tuviera que irse. Ya para entonces esta mujer estaba a cargo de los 14 grupos de oración. Así, poco a poco, comenzó su escala. Su base de poder comenzó a aumentar. Entonces comenzó a desacreditar a los que tenían dones proféticos. Cosas pequeñas decía: estamos notando que este profeta no ora como acostumbraba a orar. Necesitamos orar con fervor y pedirle al Señor que renueve en nosotros un espíritu. Así que poco a poco la otra persona se tornaba menos espiritual y esta persona jezabélica se hacía notar más en la iglesia. Pero el Señor intervino en la situación y uno de los asistentes de los líderes de intercesión vio al intercesor y jefe, al que tenía al espíritu de Jezabel. Vino a la casa de esta señora, tocó la puerta para hablar con ella sobre un asunto de oración. No podía llamar antes y como vivía cerca de su casa, fue con ella. Tocó la puerta y no vio a nadie, pero escucha que algo sucede dentro de esta casa, así que piensa que hay problemas y se va a la ventana de al lado. Observa a la mujer dentro de un círculo en la sala metiéndole agujas a muñecos representados por los líderes de oración, y eran todos los que estaban enfermos, pues le dieron el poder y autoridad para hacerles esto, todas estas personas dentro de la iglesia, y abrió la oportunidad para que sucediera. Esto fue un espíritu de Jezabel maduro. Pero no todos operan de esta manera. Una pareja estuvieron casados por 14 años y comienzan a escuchar algunas cosas que le dijo el pastor. A ella no le gustó, no estuvo de acuerdo. Ella dijo que deberían hacer más labor evangelística y el hablar de comenzar para hacer células, y ella siente que esto va contra la voluntad y plan de Dios. Así que ella comienza una campaña telefónica diciéndoles: ¿sabes? El pastor no está escuchando la voz de Dios, debe estar muy ocupado o preocupado por el programa de la iglesia. Necesitamos orar por el pastor. Y el tiempo pasa. Ella dice: traté de hablar con el pastor, pero él está muy ocupado. Si tan solo me hubiera escuchado. Ella sigue haciendo llamadas. Si el pastor no cambia, esta iglesia está en líos. El tiempo continúa y las llamadas siguen y siguen. Y hay escándalo porque estas cosas escalan. Luego, al punto que comenzó a decir: necesitamos otro pastor porque este no escucha de Dios como solía hacerlo.
no tiene nuestros mismos deseos y pensamientos, realmente no sabe lo que tiene que hacer y ha perdido el Espíritu de Dios y tenemos que reemplazarlo. Llamemos a esta señora Elisa. Ella está convencida de que hace la obra de Dios. Está convencida de que fue enviada por Dios para sacar a este pastor, para que pueda venir el verdadero líder que corresponde a este lugar. Este es un espíritu jezabélico inmaduro. Los dejaré fríos cuando lo diga. Tenemos que entender que Dios lo sabe todo. Se llama omnisciencia y sabe todo y si es así, la siguiente pregunta es: ¿te envió Dios a tu pastor? Si la respuesta es sí, recuerda que en muchas iglesias se vota por el pastor. Luego, ¿sabía Dios lo que haría? Si fue así, Él quería enviarle a algún lado. ¿Es la responsabilidad de Dios el quitar a este hombre o es tu responsabilidad? Esto sucede que tenemos algo en nosotros que nos impulsa, necesitamos controlar, tenemos dolor, pena, sentimos que abusaron de nosotros, el pastor nos mira mal, sentimos que hay tanto que podríamos hacer si tan solo nos pusiera en el lugar correcto. Así que nos autoascendemos, tomamos el liderazgo que no nos corresponde, el lugar que merecemos. Así que algunas de las señales de las 14 características del espíritu de Jezabel sería el tratar de conquistar al profeta para que su voz no sea revelada. Tratan de controlar el liderazgo pastoral y me refiero a obtener este favor para que digan esta persona es espiritual y luego se presentan como alguien que tiene dones espirituales y es interesante porque muchas veces andan como si tuvieran de ellos la nube de su presencia. Así es como andan. Y dice, el Espíritu de Dios está conmigo. ¿No lo sientes acaso? Si te metes con esta nube, conmigo serás espiritual, como yo. Esto pues nos recuerda a María, la hermana de Moisés, cuando dijo, ¿acaso Dios no ha hablado por nosotros también? El Espíritu de Dios está con nosotros de este modo. Entiendo que puede tocarnos, pero usa esto para manipular a otras personas. Es una herramienta manipuladora. Parecen ser personas espirituales, oran en todo el tiempo, están en todas las reuniones y usan todo esto para manipular y controlar. Usan los nombres de Dios todo el tiempo. Dios me dijo, el Señor dice esto y lo otro. Y si Dios no te habla a ti, entonces no eres espiritual. Aman orar por las personas y les profetizan cuando nadie les escuche. Porque si dicen algo contra el liderazgo, simplemente lo niegan y culpan a la otra persona. Aman el orar por otras personas y enseñar, porque esa es señal de espiritualidad. Profetizan e imponen manos por lo mismo. Tienen un espíritu religioso. Puedes pensar que eres el problema y ellos son los buenos, cuando te das cuenta que es el don de discernimiento de espíritus operando en ti. El desorden familiar no es extraño. El esposo parece permitir que ella haga cuanto quiera. Los hijos hacen lo que quieren. Ella dice, si mi esposo me ayudara, imagínate qué Dios haría. El espíritu de Jezabel requiere de alguien así para que siga existiendo y se encuentra en el pastor o en el esposo, la esposa. Y el pastor a veces deja que este espíritu funcione en la iglesia porque ella hace lo que él quiere que haga sin llevarle la culpa. Es como Adán y la mujer. La mujer, o sea Eva, cuando dijo, la mujer que tú me diste. Y solo te excusas para no verte culpable. Siempre es alguien más. Y ella es tan agresiva. Esto da temor y hace que te pueda controlar, porque así no podrás ser herido por ningún motivo. Y esto nace del temor. Y esto es rebelión, porque sienten que no se les aprecia. Hay orgullo, omisión personal.
hay un proceso de maduración. En esto comenzamos de manera inmadura rápidamente. Esto puede escalar. Tenemos que verificar nuestra propia vida en este proceso para que sepamos que cuando lleguemos a enfrentar esto estaremos limpios. La idea de Dios cuando se encuentran con Jezabel no es matarla, sino sanarla. A la iglesia de Antioquía se le dio la oportunidad de arrepentirse, siempre para restauración. Cuando enfrentemos esta situación, el tiempo de juzgar el espíritu de Jezabel está aquí. La escritura dice: Sión será liberada por juicio de Dios, cayendo para romper el dominio de las tinieblas que ha destruido a tanto pastor, líder y sus familias, que ha causado que iglesias se estanquen por años y años sin poder avanzar, causando que el Espíritu Santo se aleje de nuestras congregaciones. Pero es el tiempo del juicio. El Espíritu Santo habló a mi corazón y dijo: si ustedes pelean esta batalla correctamente, esta será la última batalla, porque el principado caerá. Y de una o de otra forma, esto ha sido confirmado en uno y otro lugar. Pero nosotros tenemos que empezar con nosotros. ¿Qué tanto de lo que hacemos es manipulativo? ¿Qué tanto de lo que hacemos es manipulativo? Que se fijen en mí, de que yo sea alguien. Puedo estar operando en un espíritu de control y no de Dios, o en amenaza, o cualquiera de estas cosas que producen este efecto, que rechazamos la autoridad, una imposibilidad de obedecer. La escritura dice que nos hemos entregado como esclavos a la obediencia para producir justicia y rectitud. Pero yo encuentro en la mayoría de nosotros, encontramos que la obediencia es literalmente imposible. La incapacidad de obedecer es una de las características más fuertes, y el dominio de este espíritu sobre familias donde la rebeldía en formas disfrazadas o abiertas es la constante. Esto es lo que nosotros debemos de examinar. Si tú estás operando en estas cosas, debes arrepentirte para derrotar este espíritu y que te vuelve rebelde y manipulador en tu casa o en la iglesia. Este espíritu busca estar cerca del pastor para ganarse su favor y confianza, aceptación y ser el centro. El orgullo impide que la persona acepte esta operación que está bajo la influencia de este espíritu, que se opone al mover del Espíritu Santo. Yo acabo de platicar con una buena cristiana por 20 años, pero ella se dio cuenta que estaba operando en un espíritu de fascinar a la gente, de llamar la atención de sí misma, y cayó en una trampa melancólica. El Espíritu Santo mostró cómo había sido así desde joven. Su marido no había querido ser miembro de la iglesia ni tratarla de una manera correcta a pesar de ser un buen hombre. Ella se arrepintió, hubo limpieza de su espíritu, se rompió de sobre ella un espíritu, y cuando al llegar a su casa dijo: no soy digna de mi esposo que me mande un ramito de flores, ni siquiera en nuestro aniversario. Esa tarde llegó a su casa y su marido estaba fuera de su casa cortando rosas para entregarle a ella. Al siguiente día hasta le compró un carro, y en un día su matrimonio cambió más de lo que había cambiado durante 20 años de cristianismo. ¿Por qué? Se rompió esta potestad y permitió fluir el Espíritu de Dios. También pasa a los hombres. Uno que durante 25 años de cristianismo, de rebeldía, sus hijos todo un desastre y desobedientes. Él se doblegó y se arrepintió, y en un solo día su hijo de 18 años de edad, que ni con golpes se doblegaba, tuvo un cambio radical, porque al romperse este espíritu en su vida, el Espíritu Santo comenzó a establecer el gobierno de Dios
en su vida y comenzó a parecer a lo que la Biblia dice. Fin del relato de